Las donatarias autorizadas requieren una acreditación de una institución que valide la actividad que realiza. Esta acreditación se realiza mediante una constancia que entregan las organizaciones o los organismos públicos, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. Esta acreditación no solo se requiere al inicio, requiere renovarse. Cada 3 años hay que estar solicitando esta carta de acreditación y subiéndolo al portal del SAT para acreditar que la organización sigue llevando a cabo esa actividad. Soy Daniel Cervantes, contador público, asesor independiente, especialista en el área de impuestos. Soy profesor en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy también miembro de la Comisión de Organismos Sociales del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenidos Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. El día de hoy hablaremos de las donatarias autorizadas, estas instituciones que el fisco permite que reciban donativos. Daniel, gracias por acompañarnos el día de hoy para tratar este tema. Buenos días, muchas gracias, Hugo. Al contrario, agradecido de la invitación a este podcast y pues esperemos por aquí tocar ciertos puntos relevantes que esperemos les sean de utilidad a la gente que elabora, organiza y administra estas organizaciones de la sociedad civil. Como bien lo comentas, son instituciones de la sociedad civil, son ahora sí gente común y corriente que se organiza con una finalidad en particular, que tiene un objetivo bien definido y que para llevar a cabo ese objetivo requiere financiamiento, ¿no? Financiamiento, y en este caso el financiamiento viene de terceros, de gente que de forma desinteresada otorga dinero para que puedan cumplir con su objetivo. ¿Qué nos podrías decir en términos generales de este tipo de organismos? ¿Cómo están integrados? ¿Cómo funcionan? Para luego entrar al tema fiscal. Claro, estas organizaciones, como comenté hace un momento, el nombre que se les da de manera general es Organizaciones de la Sociedad Civil o bien OSC. Como decías hace un momento, estos tipo de organizaciones, su objetivo pues prácticamente viene a ser dar por ahí apoyo, asistencia a ciertas personas, a ciertas comunidades que por ahí carecen de ciertos beneficios o están por ahí un poquito alejados de tener vivienda, vestido. Entonces, prácticamente lo que hace la gente es juntarse, reunirse para dar apoyo a estos grupos y pues llega un momento en el que regularmente empiezan así de manera informal, ¿verdad? Ok. Entonces, ya cuando ven que empieza a crecer su actividad, pues regularmente es cuando empiezan a querer formalizarlo, que pues el deber ser es formalizarlo desde el principio, ¿verdad? Obviamente, pero van empezando de esa manera, después se formalizan y una vez formalizadas, pues se dan cuenta, como decías hace un momento, que una de las formas de financiarse pues es a través de los donativos, o ya lo saben, que son donativos que reciben de personas o que pueden recibir de empresas incluso, y pues para ello, pues obviamente el incentivo para esos donantes, pues es que puedan deducir del impuesto sobre la renta esos donativos que dan a estas organizaciones. Y aquí, Daniel, creo que algo muy importante es aquella frase de que el fin no justifica los medios. Es decir, oye, como dices, queremos ayudar a un determinado grupo de la población y vamos a obtener los medios, los recursos para poder ayudarles. Sin embargo, aquí hay que ver el cómo, ¿no? Cómo los obtenemos, qué requisitos hay que cumplir, porque pues el fisco, ahora sí que el fisco sigue siendo el fisco, independientemente que a lo mejor en esos casos no va a obtener recursos de ese tipo de contribuyentes. Exacto. Sin embargo, pues también tiene la lupa bien puesta en ellos para ver cómo utilizan los recursos que los terceros les proporcionan. Sí, claro. Aquí, pues prácticamente el impuesto sobre la renta es el impuesto que prácticamente, como decías hace un momento, deben de pagar las organizaciones, o como decíamos hace un momento, que deben de pagar las empresas lucrativas o que llevan a cabo una actividad comercial de servicios o industrial que persiguen un fin económico. Entonces, estas organizaciones que persiguen un fin económico, como dijimos, pueden deducir esos donativos, ¿verdad? Entonces, la ley de impuesto sobre la renta prevé dos títulos, o bueno, varios títulos, pero entre ellos el título 2 y título 3 de la misma ley. En el título 2 se establecen prácticamente toda la normativa para las organizaciones sin lucrativa y el título 3 de la ley de impuesto sobre la renta nos habla de todos los
temas o todos los puntos que debe cumplir una organización no lucrativa, que sería de las que estamos hablando, ¿verdad? Sí, o sea, digamos aquí, y para aterrizar un poco el concepto, digamos que son dos cajones, ¿no? El primer cajón, que es el que comentabas, el título 2, que aquí están todos aquellos que su finalidad es lucrar, es obtener ingresos para tener una utilidad, y por lo tanto es la que el fisco dice, oye, pues, dame mi parte, ¿no? El famoso socio incómodo, ¿no? Oye, tú ganaste, pues yo también gano. Y en el título 3, el otro cajón, aquí están los que no buscan obtener una utilidad, que tienen fines no lucrativos, como comentabas anteriormente. Sí, haciendo alusión a esto, las sí lucrativas pagan un 30% del ISR, ¿verdad? De este impuesto federal. Y las no lucrativas, pues son no contribuyentes, o sea, de manera general vamos a decir que no pagan el ISR sobre los ingresos que tengan. Como decía hace un momento, claramente hay que tener y cumplir con ciertas regulaciones, ciertos puntos que la misma ley señala. Entonces, sí llega a haber un momento en el que las no lucrativas, como quiera, pagan ISR. ¿Y en qué casos son? Pues prácticamente cuando tienen gastos o hacen gastos que no cumplen con los requisitos fiscales. Por ejemplo, simplemente por el hecho de no tener una factura, un gasto que haga la no lucrativa, pues ahí en esos casos sí debe pagar el ISR, ¿verdad? Mira, aquí, a ver, me voy a regresar un poquito, ¿no? O sea, Ujú. teníamos el cajón 2, que son los que generan ingresos y pagan impuestos, pagan ISR, y el cajón 3, que son los que mencionamos no contribuyentes. Entonces, el financiamiento de los no contribuyentes viene, así en términos generales, y para hacer el ejemplo, viene de los que están aquí en el cajón 2. Entonces, estos le pueden dar dinero o recursos a los del cajón 3 bajo ciertos lineamientos Mm, que lo pueden considerar como una deducción. exacto. Y entonces, de esa forma, lo del el cajón 3 es como se financian y obtienen los recursos. Sin embargo, como lo comentabas, tienen que cumplir con ciertos requisitos, que decías, no porque no pago impuestos ya no me tengo que preocupar por el tema de la factura, ¿no? Sí, exactamente. Sí, como dices, lo del cajón 2 como señalas, o sea, los sí lucrativas, le donan a los del título 3, pero también las personas físicas, ¿verdad? También, Claro. aparte de las personas morales, también las personas físicas pueden hacer deducibles los donativos que les den a estas organizaciones, siempre y cuando, lo que vamos a comentar más adelante, pues estas organizaciones tengan una autorización para recibir esos donativos y que sean deducibles. Y ahorita qué bueno que lo mencionas, si pudiéramos entrar un poco en detalle esa autorización, o sea, ¿qué implica esa autorización? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuáles son los requisitos de manera general? Aquellos que nos estén escuchando, viendo y estén interesados en formar una donataria autorizada, ¿cuáles serían así las cuestiones básicas que deben de considerar? Sí, prácticamente, pues primero, como dijimos, debe estar formalizada, ¿verdad? O sea, tiene que ser una organización que esté constituida ante un notario, ¿verdad? Que esa organización, obviamente, después de que fue constituida ante un notario, pues hay que acercarse a SAT a darla de alta y que tenga un RFC, ¿verdad? Una vez que se haga esto, pues también el Servicio de Administración Tributaria le otorga una firma electrónica, ¿verdad? Para esta organización. Y ya en determinado momento que quieren ya recibir donativos que sean deducibles, hay que meter un trámite en el mismo portal del SAT, ¿verdad? Este trámite se mete en el buzón tributario, ¿sí? Hay un apartado, como muchos sabremos, dentro del portal del SAT está el buzón tributario y dentro de ese apartado ahí es donde se inicia el trámite, ¿verdad? Y ahorita que hablas del trámite y a lo mejor regresando un poquito antes, o sea, en el acta constitutiva, en los estatutos, deben de plasmarse ciertas condiciones, ciertas cuestiones que el fisco pone mucha atención a la hora de cuando se hace el trámite, ¿no? Sí, exactamente. Entrándonos ya en los requisitos, como comentabas hace un momento, primeramente, en la parte de la escritura constitutiva, como dices, deben de cumplirse ciertos estatutos, ¿verdad? Los estatutos, pues, son las cláusulas a través de la cual opera, obviamente, esta organización. En esas cláusulas o estatutos, el SAT incluso o proporciona un modelo de estatutos para que las organizaciones puedan tomarlo y puedan agregarlo ahí dentro de su escritura constitutiva. Principalmente, los puntos más relevantes en estos estatutos es el tema del patrimonio, del uso del patrimonio que tiene la organización y una cláusula que habla sobre la liquidación de la sociedad. Primero, cuando hablamos de lo que es el patrimonio, de lo que en los estatutos se debe de establecer, que todo el patrimonio que tiene la organización
se vaya a usar todo el patrimonio, los bienes y demás, vayan a utilizarse para los fines sociales de la organización, para los fines por los cuales se obtuvo esa autorización, ¿verdad? Entonces, esa es una cláusula y la otra vendría siendo la parte de la liquidación. Quiere decir, la organización se debe comprometer a que en determinado momento que llegue a liquidarse, todos sus patrimonios, sus bienes deben de ser transmitidos a otra entidad sin fines de lucro. Daniel, y ahorita quería entrar un poquito a lo que mencionabas del por qué obtuvieron esa autorización. Porque, digo, y haciendo referencia al tema de la pandemia, digo, sé que ya pasaron varios años, pero puede haber instituciones que a lo mejor les otorgaron la autorización para recibir donativos porque iban a cumplir el objetivo A, y pudiera ser que debido a la pandemia tuvieron que cambiar de giro, y a lo mejor no cambiar, sino sigo con lo mismo, pero ahora estoy haciendo tal actividad. Exacto. Y a lo mejor ahí no se han detenido a analizar si eso implica, estoy haciendo algo que requiere una nueva autorización, voy en contra de lo que había dicho, y a lo mejor es un punto importante que vale la pena que pongan atención. Sí, claro. Prácticamente, como decíamos, cuando se constituye la sociedad, debe de tener esos estatutos y dentro de los requisitos también, aparte de los estatutos que decíamos, es el tema de que se debe de tener una carta de acreditación de las actividades sociales. O sea, para el momento de meter el trámite, hay que adjuntar al trámite esa carta de acreditación de actividades sociales. ¿Y qué es esa carta? ¿Quién la expide? ¿Cómo, qué debe comprender esa carta? Sí, bueno, esa carta prácticamente la entrega un organismo público, ¿verdad? Ya sea a nivel federal, estatal o municipal. Aquí, importante comentar que son varios los tipos de actividades que pueden ser sujetas o sea, ser una donataria, no cualquier organización. Prácticamente dentro de las actividades que pueden ser susceptibles de ser donatarias, pues son las asistenciales, ¿verdad? Que como decíamos ahorita, dan asistencia en cuestión de temas de salud, de vivienda, de alimento, ¿sí? Etcétera. Entonces, las asistenciales. Otras son las de educación, ¿sí? Las que dan educación, otras son las de investigación científica y tecnológica. Otras son las becantes, las que entregan becas. Otras vienen siendo por ahí las ecológicas, ¿verdad? Las que se encargan de que se reproduzcan Algunas especies. las especies en peligro de extinción y también igualmente las mismas donatarias que dan apoyo a otras donatarias, porque también existen esas donatarias que su fin es captar recursos para ayudar a otras donatarias. Igualmente las de obras públicas que llegan a ser obras públicas, las bibliotecas y museos privados, siempre y cuando estas bibliotecas o museos privados den por ahí acceso abierto al público en general, y también las de desarrollo social, ¿verdad? Aquí en desarrollo social pues entran las que se encargan de que se dé por ahí cierta inclusión a cierto tipo de gente por tema de género, por tema de discapacidad y demás. Y qué bueno que comentas todo esto porque a lo mejor hay la creencia para algunos decir, oye, yo quiero realizar determinada actividad, voy a solicitar la autorización de donativos para recibir recursos y poder llevar a cabo esa actividad. Y no se detienen a pensar o analizar si efectivamente esa actividad que pretenden realizar está comprendida como parte de una donataria autorizada. Sí, exactamente. Por ejemplo, a veces la gente dice, bueno, por el tema de deportes y la parte de deportes no está incluida, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora sí, con lo que pues, señalabas hace un momento atrás, de las cartas de autorización, esas cartas o constancias de acreditación las entregan diversos organismos, como decíamos. Por ejemplo, en el tema de asistencia social puede ser la Secretaría de Bienestar o bien el DIF estatal o municipal del municipio. Y en términos generales, ¿nos podrías decir qué contiene esa carta o qué debe, o sea, a lo que voy, que alguien que nos esté escuchando, que esté interesado en, no sé, a lo mejor un tema relacionado con la flora y dice, oye, pues, me interesa obtener esa carta, pero no sé, ¿pudieras comentar un poco qué requisitos o qué información le pudieran pedir
a la hora de solicitar ese documento? Claro, como decíamos ahorita, pues pusimos de ejemplo el bienestar y el DIF, por ejemplo, ¿verdad? Y así hay más que ahorita los vamos a comentar, pero de manera general, pues vienen siendo obviamente los datos generales, las escrituras constitutivas que traigan obviamente el objeto social por el cual van a acercarse a pedir esa carta o esa constancia. Y también por ahí lo que solicitan es que se tenga una prueba fehaciente de que se lleva a cabo la actividad. O sea, incluso piden que puedas llevar videos, fotografías, para que tú puedas mostrar que llevas a cabo esas actividades, ¿verdad? Minutas, en el caso de las que solicitan, las que otorgan becas, pues por ahí que tengas las convocatorias de las becas, ¿verdad? Para que puedan ver que efectivamente se llevan a cabo sus actividades. Así. Y aquí también o sea, mencionar que los requisitos y el tema de los donatorios, pues es algo que va evolucionando, que no queda estático. Exacto. Porque pudiera haber algunas instituciones que nos estén escuchando que tienen la autorización de donativos de hace 5, 10 años y que ahorita los requisitos ya son diferentes, o sea, y probablemente ahorita no estén cumpliendo con los requisitos que la disposición vigente establece. Sí, claro, fíjate, es bien importante lo que dices. De entrada, en la parte de la carta de acreditación, tiene vigencia de 3 años, por ejemplo. Entonces, tú la sacas ahorita, la entregas, te autorizan por ahí el ser donataria autorizada y dentro de 3 años tienes que volver a solicitar esa carta de acreditación para que pues, demuestres que sigues haciendo las actividades. Ese es un punto. Y otro, en general, las disposiciones fiscales, como decías hace un momento. Por ejemplo, el tema con el que iniciamos, que fue el patrimonio, las cláusulas de patrimonio y liquidación de sociedad, eso tiene relativamente poco, han de ser unos 4 o 5 años más o menos que tiene ese tema de que antes estaban ahí la escritura constitutiva que la hiciste en su momento y luego después dijeron, ¿sabes qué? Adapta la escritura constitutiva agregando estos estatutos. Entonces, efectivamente, como mencionabas, los requisitos van cambiando y hay que irse adaptando a ello. Prácticamente estos requisitos se establecen por ahí en la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Como decíamos ahorita en el cajón 3, en el título 3, o también en la resolución miscelánea fiscal, ¿verdad? Que esta resolución, pues como sabemos, es una normativa que cada año va agregando cosas a la ley o quitando en su caso, ¿verdad? Y hay una ficha de trámite, que es la ficha, bueno, dentro de la resolución miscelánea existe lo que se llama el anexo 1, Ok. que son todos los requisitos de los trámites. Y cada requisito se dice que es una ficha, ¿verdad? Entonces existe la ficha 15 diagonal ISR, en el cual se establecen todos estos puntos, ¿verdad? Estos puntos de requisitos en general. Y dentro de esa ficha 15 existe una tabla que se llama tabla 15.1. En esa tabla 15.1 están más detalladamente los tipos de organizaciones públicas que pueden entregar estas constancias o cartas de acreditación de actividades. Y es importante poner atención a esa ficha de trámite porque por eso también va cambiando y pueden incluir nuevos organismos, pueden quitarlos, entonces es algo importante a tener presente. Exactamente. Entonces, como decíamos ahorita, pues unos ejemplos son esos en el tema de las organizaciones con carácter educativo, pues que tengan una reconocimiento de validez oficial conforme a la Ley General de Educación, por ejemplo. En el tema de investigación de científica y tecnológica, pues tener por ahí una carta de acreditación de lo que antes era el CONACYT, por ejemplo, que Ok. era la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La parte de las becantes, pues que tengan por ahí eh, las, em, toda la convocatoria de becas que se otorgan a la gente. Por ahí la parte de las ecológicas, pues que tengan una carta de Semarnat, por ejemplo. En el tema de las bibliotecas, pues prácticamente tengan por ahí de cultura, de la Secretaría de Cultura, por ahí la carta. Y como te digo, hay prácticamente más, pero ahí en esa tabla podemos por ahí observar. Y ahorita, y me voy a regresar un poquito al tema de los ingresos, ¿no? Que decíamos que el ingreso típico de este tipo de instituciones son los donativos. Sin embargo, puede darse situaciones donde tienen ingresos de otro tipo, pues a lo mejor organizaron algún evento y, y aquí también, digamos, pues las reglas del juego cambian, ¿no? O sea, primeramente, a lo mejor una obligación que a veces se pasa por alto es el tema de la declaración anual. Es que piensan que como, oye, yo
soy no contribuyente, no genero ingresos para efectos del ISR, pues no tengo que presentar declaración anual. Claro. Sin embargo, esa es una falsedad. Sí, hay bastantes requisitos, entre los más importantes, como decías, el tem prácticamente todos son importantes porque hay por ahí una disposición que establece que cualquier incumplimiento a las disposiciones fiscales es una causa de revocación de la autorización, o sea, sí, de manera general. Así es. Entonces, ya por ahí, pues, nos centramos punto por punto y uno de ellos es lo que dice la declaración anual, que si bien no van a pagar ISR por los ingresos que dijimos hace un momento, por donativos y demás, entonces, la declaración anual se debe presentar en el mes de febrero, ¿verdad? Antes del 15 de febrero de cada mes. Y pues, como decíamos, también puede ser que sí les toque pagar un ISR, pero por la parte de los comprobantes o los gastos que no comprueben completamente. Sí, y bueno, aquí también entrando en ese detalle, como aquí el tema del fin no justifica los medios, o sea, porque puede ser que, pues, a lo mejor por la premura que a veces trabajan ese tipo de instituciones, pues oye, tengo que resolver el problema, tengo que atender a los niños, tengo que conseguir el medicamento, defendiendo de lo que se trate, ¿no? Entonces, a veces el tema administrativo, lo voy a llamar, el tema de la factura, de que si lo pagué con transferencia en efectivo, pues pasa a segundo plano, ¿no? Ujú, sí, lo dejan, algunas veces lo dejan en segundo plano y dentro de los requisitos, como decíamos, pues es la anual. Otro punto, lo que estamos diciendo, los FDI. También se establece claramente que por cada donativo hay que emitir el comprobante fiscal, ¿verdad? Y ahora quien no lo haga, como comentábamos. Por ahí también otro punto relevante es la información de transparencia, ¿verdad? En el mes de mayo se debe de presentar la declaración de transparencia, ¿verdad? Que prácticamente ahí lo que se hace es que la organización declara el número de donativos que recibió, en que los aplicó, el sector al que benefició con esos donativos. Por ahí también piden información sobre la estructura organizacional de la entidad, ¿verdad? Quiénes son los directores de la organización, etcétera, etcétera. Y cómo se empleó en gastos operativos, gastos administrativos. Y otro punto relevante también es que en el tema de donatarios también se establece un límite, ¿verdad? Que de los donativos que se reciban no se puede o no se debe eh, destinar más del 5% de los donativos en temas de gastos administrativos, por ejemplo. Y así hay varios requisitos. Y ahorita que mencionas ese tema de los gastos administrativos es algo muy importante porque en la práctica a veces eso pasa por alto. Y aquí quiero pensar que lo que hay detrás es que al final, si la donataria busca ayudar a determinada causa, bueno, pues que los recursos, la mayoría de los recursos se utilice para esa causa, que no se utilice, oye, tengo oficinas muy cómodas, con clima, ciertas cosas que pasan de lo básico y que perderían un poco el objetivo de lo que parece que fue creada esa institución. Sí, realmente a veces la gente dice, oye, es que son varios puntos a atender, y pues sí son varios, pero justo es lo que mencionas, ¿verdad? Es que realmente se llevan a cabo las actividades para las cuales surgió esta organización. Sí, que dar transparencia. Y bueno, otro punto importante y que creo que a veces también piensan que el fisco no le pone atención a este tipo de instituciones, que piensan, oye, pues como aquí no es una fuente de ingreso, pues Ujú. no se preocupa oye, si presentó o no presentó la declaración, pero pues sabemos que hay multas y multas muy cuantiosas y que sí las aplica. Sí, exactamente. Entonces, hay prácticamente todo incumplimiento de disposición fiscal, pues conlleva una sanción, ¿verdad? Y en este caso, pues las multas sí son considerables en algunos casos, ¿verdad? Entonces, pues las multas pueden ser por diversos factores, desde el momento de desde el tema de no escribirte, desde no emisión de factura, desde presentar una declaración a tiempo, no, fuera de tiempo, perdón. Entonces, sí son diversos puntos que hay que considerar. Sí, y aquí también por eso es importante que este tipo de instituciones, o sea, estén asesoradas, pidan,
se acerquen con quien domine estos temas y no piensen que ya me dieron la autorización, ya estoy del otro lado y no tengo de qué preocuparme. Sí, de hecho, desde antes de formalizarla, ¿verdad? Por el tema que decías desde el principio de los estatutos, ¿verdad? Algunas veces dice, vamos a crearla, se avientan a hacerla, van con X notario, por ejemplo, y a veces pues no reciben la asesoría completa del tema de los estatutos y demás, y a lo mejor el notario no tiene conocimiento del tema, y por eso es que, pues sí tratar de acercarse con quien conozca o domine estas áreas. Y ahorita que mencionas ese tema de los estatutos, yo creo que es clave, o sea, para que visualicen si los estatutos les van a permitir hacer la actividad que requieren, porque de repente, pues los estatutos pareciera es una camisa de fuerza, ¿no? Ujú. Entonces, tienes que aprender a trabajar, a lidiar dentro de esa camisa de fuerza. Sí, Entonces, a veces las expectativas o lo que quieran hacer van más allá de esa camisa de fuerza y pues eso implicaría incumplir con la autorización en dado caso que se las otorgue. exacto. Sí, como comentamos hace un momento, esta autorización prácticamente empieza desde el momento en que inicies con el trámite, no por el hecho de que está constituida la sociedad, ya eres donataria, no, empezamos con el trámite y luego después se va refrendando año con año, ¿verdad? Siempre y cuando cumplas, principalmente con los dos puntos que luego toman en cuenta es la información de transparencia y la declaración anual. Si llegas a incumplir con esas o cumplir fuera de tiempo, prácticamente de inmediato te van a mandar ahí el oficio de que se desea iniciar ya con la revocación, Ah, sí. ¿verdad? Entonces, si se cumplen con esos dos puntos, prácticamente cada año se va renovando esa autorización. Claro, hay que cumplir con todo lo demás también. Y la manera en que la organización se va a dar cuenta si sigue estando refrendada su autorización, pues es a través de la publicación en el anexo 14, ¿verdad? La resolución miscelánea fiscal tiene un anexo que es el 14, en el cual están enlistadas una por una todos los nombres de las razones o todas las razones sociales de esas organizaciones que han sido autorizadas, ¿verdad? También en el mismo anexo 14 te dice cuáles son las nuevas organizaciones que van a entrar ahora como donatarias y también las que se les revocó la autorización. Y bueno, y ahorita que mencionas esa parte, pues también, y en relacionado con este tema de la transparencia, pues la autoridad publica la información de las donatarias, publica la donataria, qué se dedica, dónde está ubicada, etcétera. Entonces, creo que también esa es una buena fuente de información para todos aquellos que, oye, yo quiero ser donataria, quiero dedicarme a esto, pues para revisar los otros que se dedican a lo mismo o algo muy similar, Sí. qué hicieron, qué están haciendo, etcétera, para efectos de tener un parámetro de referencia. Sí, exactamente. La información esa de las organizaciones es pública, ¿verdad? De manera general. Entonces, pues sí sirve como guía en dado caso ver cómo están organizadas otras entidades. Y en la práctica, al lidiar con ese tipo de instituciones, ¿cuáles serían los consejos que tú le darías a este tipo de instituciones? ¿Qué cosas has visto que les faltan o que se apartan de la realidad? Y la realidad me refiero a lo que establece la autoridad fiscal. Sí, yo creo que el más importante es el que señalaste hace un momento, ¿verdad? De acercarse con la gente profesional en la materia. Obviamente, todos somos contadores y en la parte de impuestos, pues también somos muchos de impuestos, pero aún así también en la parte de impuestos, pues vamos a decir que una subespecialidad sería el tema de las donatarias, ¿verdad? Perdón, y ahorita qué bueno que mencionas que sí es una especialidad, o sea, esto no se puede tomar a la ligera porque pues simplemente a veces las multas que comentabas hace rato son cuantiosas y a lo mejor pueden exceder incluso hasta los donativos que pudieran percibir en un periodo largo de tiempo. Sí, pues incluso hay organizaciones o hay gente, me ha tocado ver gente que empiezan a donar por cuenta, perdón, disculpa, empiezan a ayudar de manera general así a gente, así tal cual, y luego empiezan a poner sus cuentas bancarias para depositarse ahí en su cuenta personal, que obviamente pues vamos a decir que fiscalmente es un error, ¿no? Claro. Entonces no se constituyen y luego ya empiezan a ayudar a poquita gente y a veces se avientan así a constituir la sociedad.
y no prevén todos estos puntos, ¿verdad? Como decías hace un momento también, no alcanzan a visualizar o dimensionar todas las obligaciones que son y todo lo que hay que cumplir son bastantitos puntos. Entonces, yo creo que la recomendación más importante es acercarse con alguien que domine estos temas, y para al final de cuentas tener una adecuada planeación, ¿verdad? Como toda la planeación es muy importante, muy relevante, porque de ahí pues, vamos a poder tener un calendario prácticamente de todo lo que hay que hacer durante el año. O sea, mes a mes presentar declaraciones. Por ejemplo, una donataria, si tiene empleados, pues obviamente a los empleados se le paga un sueldo y ese sueldo hay que retenerles el ISR. Entonces, esa retención del ISR hay que pagarla a la autoridad. Entonces, pues cada mes hay que pagar esa retención. Entonces es una obligación mensual, por ejemplo, por poner una Sí, sencilla. claro. Entonces prácticamente todo el año hay que estar viendo en qué puntos hay que tener atención para cuidar, para cumplirlos. Y ahorita que mencionas, eso es un buen punto, el tema de los empleados. Al final, para el resto de las instituciones, pues sigue siendo un contribuyente más, y contribuyente me refiero a retenedor, o sea, para efectos de la nómina, Ujú. seguro social, el Infonavit, en caso de que tengan créditos de Infonavit las personas. Sí, también obviamente hay que pagar seguro social, porque la gente luego cree que porque son organizaciones de beneficencia no hay que pagar cuotas, también hay que pagarlas, ¿verdad? También hay que dar de alta a los trabajadores, hay que pagar el seguro, el Infonavit y demás. Entonces, sí es importante por ahí tener una buena planeación de todas las actividades que hay que cumplir. Y yo creo que ahorita que hablas de planeación, yo también incluiría un presupuesto, ¿no? Un presupuesto. Oye, a ver, ¿qué donativo recibo? ¿Qué finalidad le voy a dar? ¿Y cuáles son mis costos de operación? Sí, exactamente. O sea, porque al final, pues, o sea, si tengo gente, pues, si pago renta, todo ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, si pagan renta, pues, oye, ¿a quién le están rentando? ¿Hay retenciones, no hay retenciones? Cuestiones, que a lo mejor para nosotros contadores son muy comunes, son muy habituales, pero para ellos que a lo mejor dentro de sus prioridades el tema administrativo no está en el top 3, Ujú. sin embargo, debería de. Sí, hay ya organizaciones más grandes todavía, o sea, obviamente de todo tamaño, ¿no? Pero a veces las pequeñas se auxilian de alguna firma de contadores para cumplir toda la parte fiscal, por ejemplo. Pero también hay organizaciones ya más grandes, ya más robustas, que por ahí tienen su departamento contable, pero fiscalmente se asesoran por fuera, ¿verdad? Y ya hay unas ya todavía más grandes que pues dentro de su organización tiene un departamento ya fiscal tal cual. A lo mejor no tan grande, pero sí alguna persona especialista en el área, ¿verdad? Uy, si alguna institución de este tipo nos esté escuchando, dentro del aspecto administrativo, ¿cuáles serían los 3 consejos o 3 sugerencias que darías en el tema de la operación y el manejo de su documentación, facturas y demás? Sí, prácticamente pues todo tiene que estar documentado, ¿verdad? Primero la planeación, como dijimos, punto número uno, la planeación en general, ¿verdad? Y de ahí sacar punto por punto todos los rubros a detallar. Entre ellos, como decías, una es la documentación. Y prácticamente ya todo se está digitalizando, prácticamente ya todo está por ahí de esta forma. Entonces, hay sistemas por ahí que te ayudan a la administración de la entidad en la parte documental, por ejemplo. O si no tienes un sistema, pues al menos en crear carpetas, por ejemplo, dentro de la computadora para tener todo digitalizado. Es muy práctico, claramente. Y ya mucha información se entrega de manera digitalizada. Entonces es bien importante en lo que decías de la documentación, no nada más la parte de los ingresos y egresos, sino desde las escrituras, ¿verdad? La escritura constitutiva, las asambleas que se van generando, los poderes de la gente, entonces, y el tema de la constancia de acreditación, porque hay veces que la tienen y llega un momento en que cambia la administración de la empresa y la nueva administración te dice, no, pues es que no tengo la constancia la que nos dieron en su momento, pues, ¿cómo, verdad? Entonces, prácticamente, pues, la documenta número uno, la planeación de actividades, número dos, lo que es la planeación de la documentación, el archivo de la documentación física o digital, y número tres, pues, lo que dijimos hace rato, ¿verdad? Acercarse con un profesional, un especialista en estos ámbitos. Daniel, ya estamos por terminar, concluir nada más antes y creo que aquí algo de lo rescatable y que a lo mejor va a ser más ruido para algunos que nos estén
sintonizando es el tema de la acreditación de actividades. Esta acreditación de actividades, o sea, ¿dónde pudieran revisar primero si se requiere o no se requiere? Sí. Y también dónde obtenerla. ¿Hay alguna referencia que, por ejemplo, oye, yo me dedico a tal actividad, entonces me corresponde que tal institución me dé la acreditación? En ese punto, ¿cómo lo pueden manejar? Sí, prácticamente la constancia de acreditación es un requisito obligatorio, ¿verdad? Para iniciar el trámite de autorización. Y como dijimos, se tiene que estar actualizando cada 3 meses, cada 3 años, perdón. ¿En dónde? En el buzón tributario del SAT, ¿verdad? Y la lista de los organismos que la pueden otorgar, como ya mencionamos hace un momento, es en la tabla 15.1, que está dentro de la ficha de trámite 15 diagonal ISR, en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. Ahí está la tablita. Incluso para más facilidad pudieran googlearlo tal cual, ¿verdad? Google o en cualquier navegador, O sea, de que constancia de creación de actividades sociales, espacio SAT, y hay tablas que están ya por ahí en la internet, que incluso hay unas que están un poquito desactualizadas en el sentido de que son publicaciones anteriores, pero te sirven como referencia. Pero ya en sí el fundamento tal cual es esa tabla 15.1. de la ficha de trámite 15. Exactamente. Perfecto. Y bueno, ya, Daniel, la última pregunta que normalmente hacemos a todos nuestros invitados, desde tu trinchera, de lo que te ha tocado lidiar con este tipo de organismos, ¿cuál es el perfil del contador que hace falta para poder llevar a cabo estas actividades y poder dar un buen servicio a este tipo de instituciones? Sí. ¿Cuáles son las características que debe tener el contador? Sí, yo creo que lo que mencionamos un momento de entrada, pues tener la especialidad, ¿verdad? Yo creo que eso es muy, muy importante. La especialidad en este caso, pues viene siendo del área fiscal, ¿verdad? Y por ahí tener, bueno, el tema de donatarios, pues también subespecializarse en esta parte, ¿verdad? Por ahí también ser una persona, yo creo que de mucho planeación, de mucho análisis, y pues es muy importante que sepan cumplir yo creo que esos requisitos generales. Perfecto, pues muchas gracias, Daniel. Creo que la conversación del día de hoy es muy interesante y muy importante para todas aquellas instituciones que son donatarias o les gustaría ser donatarias y que no lo tomen muy a la ligera, que no digan, oye, ya estoy donataria, palomita y me olvido de lo administrativo, o que quiero ser donataria y que piensen que es algo que a lo mejor lo pueden hacer de un día para otro y pues es un proceso y se requiere un acompañamiento. Sí, prácticamente como dice el dicho, ¿verdad? Lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿verdad? Correcto. Entonces, vamos a decir que pudiera ser a lo mejor no tan complicado obtener la autorización. Lo que es laborioso, pues es cumplir con cada uno de esos puntos que llevamos, que claramente estando bien asesorados o teniendo buenos elementos dentro de la organización, debiera poder ser sencilla esta labor. Perfecto, pues muchas gracias, Daniel, y con esto nos despedimos en un episodio más de Entre Contadores. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, gracias a todo el personal que nos apoya aquí o que les apoya más bien aquí con la organización de esto. Muchas gracias. Al contrario.